Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Amigos, gracias por permitirme estar en sus hogares, complacida porque esto pareciese como cuando se abren los cielos y llega una luz, no de entendimiento, prácticamente una luz. Omar Haim, gracias porque somos hermanos. A los argentinos son hermanos nuestros, sino que nos damos cuenta. Sí. Así es de que bienvenido a Durango y ahorita vamos a escuchar la conferencia, pero yo tengo varias preguntas. Perfecto. De la depresión a la vida, hay una parte que yo estaba esperando que le dijeses y nunca salió esa parte, esa palabra. La culpabilidad, siempre todos hemos estado cerca de alguien que está en depresión, que suponemos que está en depresión, nosotros mismos decimos que estamos deprimidos, y como que en el aire siempre hay esa palabra de culpabilidad de a quién quisiera quien echarle la culpa, o quién es el culpable, o qué hice. Correcto, es verdad lo que tú dices. No hablamos de la palabra, pero sí se mencionó que la persona que está deprimida tal vez siente que ha cometido errores, que ya no tiene oportunidades, que ya ha perdido su oportunidad, o tal vez cree que su entorno no ha sido suficientemente bueno para ponerlo con ella. Pero como tú dices, vamos a echarle la culpa a alguien. Y la culpabilidad es el resultado que aparece una personalidad poderosa, exigente, que espera tal vez más de la vida de lo que se debería esperar, o que tal vez es demasiado rígido consigo mismo, demasiado duro consigo mismo. Y por eso cuando falla el blanco, cuando no logra acertar en el blanco, automáticamente aparecen los otros reproches, las descalificaciones, que se ven tan comunes en los seres humanos. Hace poco leía un estudio que decía que los seres humanos pensamos por lo menos 7 u 8 veces por día en pensamientos de discriminación. Constantemente somos invadidos por pensamientos no buenos. Tal es así que si nuestros pensamientos serían publicados en el diario el día siguiente, seríamos cancelados y descalificados. Y esos pensamientos de autorreproche, cuando no le acertamos a nada, luego generan esa sensación, ese sentimiento que tú mencionabas de culpabilidad. Hay que entender que, como decíamos en la conferencia, no podemos acertar siempre con la no fallar, que te éxito, pero no nos preparan para fallar, nos preparan para ser exitosos. Por eso es que cuando fallamos, sentimos muchas veces que perdemos la esperanza, sentimos que ya no vamos a alternativa. Y la realidad es que siempre hay una alternativa, siempre hay una solución. Tú no eres el culpable de que las cosas salgan mal, no es el culpable del gobierno, no es el culpable de tus padres, ni siquiera es el culpable del trauma que has vivido en tu infancia. Lo que hace que uno pierda la esperanza es la manera de pensar, creencias que tenemos cuando aparece la adversidad. Has utilizado esta palabra que no estamos acostumbrados porque es muy fuerte, la desesperanza.
en nuestras creencias. Hablaba de las creencias, que es parte de la cultura, de las enseñanzas, de las etiquetas, de todo aquello que nuestros padres, la sociedad nos ha dado, nos ha impuesto o hemos tomado por voluntad, pero de la desesperanza no hablamos cuando es un enemigo potencial, porque una vez que se apodera de nosotros, realmente la negación. Es muy bueno, porque la desesperanza es como una mancha de aceite, como una mancha de tinta en las manos, que cuando la tengo también no me doy cuenta, pero voy manchando todos los aspectos de mi vida. Y como bien lo señalas, luego de un tiempo estoy todo manchado, sin haberme dado cuenta, sin querer hacerlo, sin la desesperanza. Cuando empezamos a pensar o a sentir, se produce una retroalimentación negativa que eleva el nivel de desesperanza, y ahí es donde tal vez la persona busca algún psicoestimulante para tratar de sentir alivio, para tratar de no sentir ese sentimiento de desesperanza. Y los psicoestimulantes como la droga, como el alcohol, como el trabajo, como el querer agradar a una persona, esa necesidad neurótica de agradar, no cura, simplemente alivia. Por eso el doctor Viktor Frankl decía que el ser humano no necesita el deseo o el placer, como dijo su antecesor, el doctor Freud. Lo que el ser humano necesita es un sentido a la vida. Y cuando no lo encuentra, cuando no tiene un sentido de vida, es cuando busca algo que le genere placer para aliviar ese dolor. Por eso es importante identificar primero cuando tenemos un sentimiento de desesperanza, ser vulnerables, poder reconocerlo, entender que no somos peores por identificar que hay algo que no funciona bien en nuestra vida y buscar ayuda. Porque esos sentimientos, si permanecieron junto a nosotros en el último tiempo, no van a desaparecer por sí solos. Van a tener una tendencia por círculo vicioso, a ir creciendo dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente. Al punto que muchas veces se vuelve incontrolable. La persona siente que ha perdido todos los motivos y las razones para vivir. Pero yo me preguntaba, ¿quién de nosotros, si no abiertamente hemos dicho, me quiero morir, mínimo hemos dicho, trágame tierra? Y escúchame en cambio. Sí, sí, ¿verdad? Pero realmente creo que esta idea, que es la idea potencial o el fin potencial de la depresión, que tiene que ver con el autodañarse, siempre está presente en el ser humano. Exacto. Es como tú decías antes. Es a partir de la culpa, de creer que se ha dado blanco, de que se merece castigo. Por eso yo hablaba de la exigencia, porque ser demasiado exigentes con el entorno, con mis padres, con los políticos, con los maestros, en realidad no hace más que mostrar mi propia exigencia. Y si yo no puedo liderar sobre esas autoexigencias, cuando erro el blanco, voy a sentir que merezco castigo, que mi vida no tiene sentido y que fallé una vez más y otra vez le fallé a la gente que me ama, a mi esposa, a mis hijos, a mi comunidad. Y entonces aparece la autolesión, un poco para mitigar esa necesidad de castigo. Y lamentablemente muchas veces en este tiempo, como he visto en el consultorio, también aparece la autolesión para tapar el dolor. Es tanto el dolor que se tiene en el corazón que duele menos cuando la persona se lastima. Pero sigue siendo un psicoestimulante. Ahora lo que me estimula es la herida, el dolor que me produce la herida, pero no sana mi dolor. Por eso la autolesión nunca es la solución. ¿Qué termina pasando con estas personas? Que aumentan la autolesión
al punto tal que pierden la libertad sobre sus vidas, sus familiares toman conciencia, terminan muchas veces internados. Entonces, la automisión nunca es la solución. Hay que apuntar al problema por el cual aparece la desesperanza. En la conferencia hablábamos de distintas cosas que van generando, de distintas situaciones que muchas veces nos llevan a la desesperanza. Como puede ser la pérdida de un ser querido, como puede ser la pérdida de un empleo, una pérdida de la juventud. Hay gente desesperanzada que ha perdido su juventud, o los adolescentes, que en su grupo de pertenencia reciben el bullying en su escuela y automáticamente creen que su vida no tiene sentido. Y yo creo que hablando de jóvenes, este es un tema que realmente nos debe de preocupar y ocupar, porque en la actualidad les preguntas, no saben qué quieren ser, qué quieren estudiar, o sea, no tienen, fíjate, pueden hablar de que no tienen, no crean una esperanza en su futuro, pero no hablan de la desesperanza, que ahí está la tensión. Sí. Que deberíamos, yo no me veo haberles dicho jamás a mis hijos tengan cuidado con la desesperanza, ¿sí? ¿No? Y creo que es algo que debemos de ocuparnos de ello. Sí, hay que dialogar con los chavos y enseñarles de que no hace falta tener siempre todo tan claro respecto del futuro. Porque venimos de una época donde se nos ha enseñado mucho a tener objetivos claros, a tener metas grandes, sueños grandes, siempre eso nos enseña a soñar en grande. Y yo particularmente en el último tiempo, hace un mes y medio, vengo pensando que tener una meta grande es importante, pero es probable que no la podamos cumplir. No podamos cumplir todas nuestras metas grandes. Lo importante en la vida es tener una dirección clara hacia dónde voy. Porque cuando la dirección es clara y yo tengo en claro hacia dónde voy, no estoy fijándome en si tengo o no tengo una meta, sino más bien estoy pensando que mi vida va por el camino que yo quiero que vaya. Y lo que vas a disfrutar es ese camino. Lo que vas construyendo día a día es este camino. Exacto. Un discípulo de Freud, el doctor Lacan, decía que el placer no está en alcanzar una meta, sino en el recorrido. Y nos han enseñado tanto que el éxito en la vida tiene que ver con una meta, que nos hemos olvidado del recorrido. Salir de vacaciones es llegar a la playa, cuando en realidad las vacaciones empiezan, cuando empezamos a armar la maleta. No, desde que empezamos a hacer la alcancía para ver a dónde nos alcanza. Exactamente. Exacto. Por eso yo les diría a los chavos que no se preocupen tanto por tener claro hacia dónde van. Simplemente piensen en quién se quieren transformar. Porque es bueno tener una meta, pero es mejor vivir el día, cada día, disfrutando de las cosas que uno tiene, disfrutando de mamá y papá, disfrutando de los amigos. Y si no los tienes, sé intencional, búscalos. Porque ese es el gran problema de los adolescentes hoy, es sentir que tienen que pertenecer. Y cuando sienten que no pertenecen, pierden la esperanza. Yo pienso que los adolescentes, los jóvenes, los niños y adolescentes necesitan dos cosas. Necesitan jugar y ser amados, y pertenecer y sentirse pertinentes. Son las dos cosas que necesitan los niños. El niño juega porque le produce placer, pero mientras juega, aprende. Pero la otra cosa que necesita el niño es ir a la escuela y tener buenas calificaciones. Hay muchos ejemplos de gente que ha sido tremendamente exitosa y ha fallado en lo académico. Necesitan pertenecer, sentirse amados. Por eso es que los niños o los adolescentes entran en crisis de desesperanza cuando sienten que papá y mamá no los ama, o cuando sienten que su entorno no los acepta. Y lo que hoy tan lamentablemente sucede en ese mundo. Los niños, los adolescentes, tienen una esperanza.
Fíjate, ahorita, porque estuviste platicando de Víctor Frank, este sinsentido de la vida, pudiéramos iniciar nuestro trabajo en casa con esto que acabas de decir, hacer sentir que perteneces. Correcto. La pertenencia, porque realmente eso te lleva al sentido. Exacto. A lo mejor no sabes cuál es tu sentido, pero perteneces. Correcto. Exacto. No sabes qué va a terminar siendo de tu vida, pero perteneces a una familia que te ama, a un entorno, a una ciudad que te cuida. También es cierto que puede que haya muchos niños que sientan, o adolescentes que sienten que su entorno no pertenece. Y esos adolescentes tienen que buscar personas, fundaciones, como Misión Esperanza, como tantas fundaciones que funcionan muy bien en la ciudad, y tratar de pertenecer. Cuando viene un chavo a tu grupo, no lo rechaces porque tiene un color diferente de piel o porque piensa distinto. Porque ese chavo tal vez tiene una lucha que tú no conoces. Ese rechazo puede ser tal vez la última oportunidad que este chavo se daba para tratar de salir adelante. Siempre hay que ser gentiles y mostrarnos bondadosos y, como tú bien decías, hacer sentir al otro incluido. El ser humano necesita, no necesitamos muchas cosas. Estamos como necesitan muy pocas cosas. Y una de ellas es pertenecer. Y bien dices, fíjate, yo no había pensado en que el solo hecho de pertenecer a un grupo, porque es a través del servicio el que se lleva a ser útil y te lleva a ser que perteneces a este mundo, que el mundo te necesita de alguna manera. Exactamente. Qué bueno eso que dice, porque es justamente en el servicio cuando damos a otro, que nos amamos a nosotros mismos. Lo que nos sana no es algo que el otro hace por mí, es cuando yo hago algo por el otro, que encuentro de sanar mi dolor. Yo siempre digo, los psicólogos estudiamos psicología para sanarnos a nosotros mismos. Claro. Algunos lo venimos haciendo bastante bien, pero así todo, a veces todavía hay cosas que sanar. Pero es así como tú dices, es en el dar que nos sanamos a nosotros mismos. Y porque al final, refiriéndose a Víctor Frank, él fue siendo como sintiéndose útil como Dios sintió su propia vida. Exacto, cuando había perdido mucho, había perdido a sus seres queridos. La sangre, o sea, a sus seres amados. Exacto. Y en ese ayudar a otros, él mismo encontró el sentido. Él mismo pudo escribir desde esa posición uno de los libros que es El hombre busca el sentido, un libro que yo le recomiendo a toda la audiencia que lo quiere leer. Es un libro que pertenece a los libros de la humanidad. Que pueden leer y releer y volver a leer, y esto que no lo había leído yo, y encuentras cosas diferentes. ¿Sí? Hay otro tema. Siempre creemos que el otro es el que necesita ayuda, yo no. Cuando cargo con mis propias depresiones. Y eso de llegar y échale ganas, sal adelante, como si fuera una varita mágica. Qué difícil es sentir empatía por alguien que está en depresión, porque el sentir empatía obvio es tratar de sentirme como está él y yo no me quiero sentir como está él. ¿Cómo manejar esto? Cuando uno tiene un familiar que está conmigo, la mamá, un papá, una esposa, un esposo, lo primero que nos nace es querer sacar al otro de esa posición. Entonces, todos los familiares de alguien que está deprimido intentan por un tiempo sacarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Desde el sentido común, trayéndole buenas ideas. Oye, vamos al cine, vamos a la plaza, salgamos a caminar, mira el sol que hay afuera, tus hijos te necesitan, no le des ese ejemplo a tus hijos. Y lo cierto es que la persona que está deprimida siente que no puede. Por lo tanto, mencionarle todas las cosas que debería estar haciendo,
estudiar, buscar empleo, es agregarle otro problema a la persona que está deprimida. Por eso, justamente, es que los familiares sienten tanto dolor primero y enojo después, porque han intentado genuinamente ayudar a su ser querido. Se han encontrado con una persona que cancela todos los buenos planes, entonces cambian el dolor por el enfado, por el enojo. Y ese enojo no hace más que confirmar a la persona desesperanzada, porque está deprimida, que ya no es útil, es un estorbo para su familia, que mejor sería no seguir viviendo. Y en realidad es un círculo vicioso en el cual la familia cae, que hay que desmantelarlo. Y la mejor manera de desmantelarlo es comenzar, digamos, pidiéndole a la persona más sana que no cargue con más presión sobre una persona que está enferma, porque no parece, pero el trastorno depresivo mayor es una enfermedad. Y es exactamente igual, diferente en sus manifestaciones que una hepatitis, que una quebradura. A nadie se le ocurriría pedirle a alguien que se ha quebrado una pierna, oye, vamos a dar un paseo, vamos a caminar, porque cualquiera diría, no, no puede, tiene la pierna quebrada. Sin embargo, cuando alguien está deprimido, queremos ponerlo a trabajar, no vemos que tiene quebrada su emoción, que tiene quebrada su interior. Hay que dejar que sane ese dolor, que sane esa quebradura. Y yo siempre le repito a los pacientes y a la familia que dejen a la familia, que le dejen descansar. Y hasta digo algo que suena paradójico, que cierren la puerta, que apaguen la luz. Porque la gente que está deprimida no quiere quedarse encerrada, lucha y te dice, yo no quiero que la cama me venza. Y hacen cosas, salen a trabajar, en el mejor de los casos logran hacerlo como lo que denominamos a veces depresión blanca, están deprimidos pero siguen funcionando, y al cabo de un tiempo se deprimen igual o terminan igual, pero entonces hay que permitirse un tiempo para estar mal. Y ese tiempo para estar mal no puede ser escuchando música, no puede ser intentando hacer cosas, hay que cerrar la puerta, acostarse en la cama, tratar de dormir si puedo, y si no puedo, meditar en cómo mejorar. Y si no puedo meditar porque no tengo un pensamiento de paz, por lo menos en tratar de encontrar a Dios en ese pensamiento. Decir, oye Dios, si estás ahí, necesito que me ayudes a pensar bien y después descansar. Porque el descanso es justamente una de las primeras cosas más efectivas que podemos hacer cuando estamos desesperanzados y que podemos ayudar a nuestros familiares a que recuperen su salud. Porque también otra actitud que tenemos es o queremos hostigarlos, como bien tú dices, en proponerles hacer la psiquiatría, o hacernos como si no pasara nada. O sea, si no le digo que está deprimida y si ella no me dice que está deprimida, no pasa nada. Porque si hablo, voy a hacer que se sienta peor, por lo que eso va a empezar a pensar en la eso a lo mejor ella ni siquiera había pensado que está deprimida, entonces yo me hago como que no veo. Claro, no. Ningún problema se soluciona ocultándolo o guardándolo abajo de la alfombra. Cuando hay una dificultad, una desesperanza, una tristeza, una angustia, hay que poder hablarlo. Y cuando hay alguien que tiene ideación suicida, no hay que taparlo. Se cree que si yo hablo de la ideación suicida, voy a potenciar la idea en la persona que está desesperanzada. Lo cierto es que lo contrario es más verídico. Cuando uno puede hablar de esa ideación, esa persona va encontrando en el apoyo en sus palabras y en las palabras de la persona que tiene a su lado alternativas para salir adelante. Por lo tanto, no es verdad que no hay que hablarlo, y no es verdad que la persona que está pensando en un suicidio no va a hablar, como se suele decir, no sé si aquí conocen la frase, el que se suicida no avisa. No es cierto. Quienes consumaron un suicidio antes avisaron en muchas maneras.
pero es probablemente ese enojo que yo mencionaba antes, del familiar que tiene que convivir con la persona deprimida, que hace que ya no lo escuche, que hace que ya no lo tolere, y se arma ese círculo vicioso. Entonces no le hablo porque va a venir otra vez con su diálogo, no vea que ya me tiene cansado y ahí los problemas se hacen graves. Y por último, ¿ante quién le voy a acudir cuando hay una depresión en casa? ¿Ante el psicólogo, el psiquiatra? ¿A dónde debo de ir? En primer lugar, si hay una depresión mayor, esto es más de 3 semanas, con un estado de ánimo descendido, no disfrutando con placer de las actividades que antes disfrutaba con placer, cuando ha bajado el peso 5 kilos o más, o ha subido el peso 5 kilos o más, o cuando aparece la ideación suicida, cuando están algunos de estos síntomas, 2 o más de estos síntomas, hay que recurrir al psiquiatra como primera medida. No hay que tenerle miedo al psiquiatra. No porque yo tome un psicofármaco, soy un paciente psiquiátrico, estoy loco. Tengo un estado de ánimo lastimado y el medicamento lo que hace, a mí me gusta decirle a mis pacientes, nos ayuda a ser más objetivos. No perdemos la capacidad de razonar, no perdemos nuestra identidad, simplemente podemos ser más objetivos. Lo que antes era un problema enorme, con el medicamento no es un problema, pero bueno, ya lo podré solucionar. La persona pasa a ser más objetiva, porque el pensamiento negativo es como la bola de nieve en la montaña. Cuando cae una bola de nieve genera un efecto avalancha que arrasa con todo lo que está en su camino. Entonces, no hay que dejarlo de ser. Primera alternativa de psiquiatra, segundo al psicólogo, si es una terapia cognitivo-conductual, tanto mejor. Es la única terapia de toda la ciencia psicológica que tiene argumentos, estudios que demuestran que es efectiva para la depresión. Y por supuesto, tal vez alguien no tenga recursos, entonces yo le animaría a que busque en su entorno personas que trabajan abandonen, como por ejemplo Misión Esperanza, aquí en Milano, o Mujeres que Conquistan, son las que yo conozco, seguramente de las demás. Pero estas dos yo las recomiendo porque conozco a la gente que trabaja allí, es extraordinaria. Y si pueden empezar con algo todavía más sencillo, empezar a hablar con algún amigo o familiar que está delante tuyo. Si estás triste, no vayas a buscar a alguien que está peor que tú. Ven a buscar a alguien que en algunos aspectos que tú miras está mejor que tú. Y habla y pide ayuda. Porque es la única forma por la que podemos empezar a solucionar esto. Yo te dije que era la última, pero ¿qué crees? Hay una más. Porque sé que ustedes ya están queriendo que pregunte eso. A veces en las circunstancias de la vida nos llevan a decir, no, pues cómo no va a estar deprimida con todo lo que le pasó. Entonces vemos como si la depresión en esas circunstancias fuera normal. Exacto. Sí. La depresión no es normal. La depresión es una enfermedad, pero es tan común. Yo decía en la conferencia que la depresión es hoy la causa número 1 de muerte en el mundo, más que la guerra, más que las drogas. Lo que pasa es que muchas veces quien está deprimido busca la droga y empeora el cuadro, porque la droga no cura. La droga genera una dependencia, una esclavitud. Y cuando esta persona ahora encima tiene una dependencia a la droga, aumenta su depresión. O como bien hacía una pregunta a una colega, muchas veces el estado de ánimo lastimado provoca enfermedades psicosomáticas que terminan generando la muerte de la persona. Entonces, yo creo que no hay que naturalizar la depresión. La depresión es una enfermedad tan nociva como puede ser la hepatitis C y tan molesta como puede ser el griparse. Es decir, tal vez no me va a matar, pero se siente bien feo estar gripado. Entonces, ¿por qué
vida y la depresión sí existen caminos o alternativas. Es cierto que hay pérdidas que parecen más dolorosas que otras, pero mira, una de las cosas que tiene un consultorio psicológico es que yo siempre digo que el dolor de la gente es subjetivo. Yo he visto gente que siente morir porque su mascota se murió, o siente morir porque, no sé, perdió el carro. Y la realidad es que, como tú me dices, pareciera ser que hay problemas que son más importantes que otros. Y yo no creo que haya un problema más importante que otros. Ni siquiera, mira lo que te voy a decir, ni siquiera la muerte de un hijo. Hace un tiempo atrás, en un programa de televisión, fui invitado y había una vedette muy conocida allí en Argentina y estábamos hablando precisamente del duelo. Entonces yo dije, la muerte de un hijo no es el dolor más grande que un ser humano puede vivir, porque todos conocemos a algunos padres que han perdido a su hijo y han logrado salir adelante. Y yo le decía, para mí el dolor más difícil de atender en el consultorio es la pérdida de un ser amado, de un cónyuge. Entonces esta vedette me decía, no estoy de acuerdo con el doctor. Y se armó una pequeña controversia hasta que había una actriz sentada a mi lado, la actriz Salomón, muy conocida, hace muchos años atrás, que había perdido a su marido, que lo había traicionado. Entonces ella dijo, yo estoy de acuerdo con el doctor. Esa pérdida es más difícil incluso que la muerte de un hijo, porque yo he visto a muchos padres que pierden un hijo, pero mucha gente que pierde un esposo o una esposa que no logra reponerse. Por lo tanto, yo no diría que un dolor es más fuerte que otro. Son todos iguales. No deseamos sufrir. Como estoy enseñando en este tiempo, Dios no manda el sufrimiento. Y estoy empezando a pensar en el último tiempo que Dios tampoco lo permite. No es cierto que Dios lo permite. Dios utiliza el sufrimiento inherente al ser humano para hacer algo bueno a partir de allí. Dios no manda un tumor, porque si lo mandara, entonces vamos a pedir que crezca. Dios quiere hacer algo a partir de esa situación. Por eso es importante no perder la esperanza, porque a veces creemos que la situación es terminada, y aunque sea terminada, porque algún día nuestra vida va a terminar, todavía podemos hacer algo por alguien que está a nuestro lado. Así que Yo creo que bueno, lo que voy a decir, no sé, yo creo que el dolor más grande sería perdernos nosotros, sería el dolor, si perdernos. qué bueno. Sí. Fui a probar. A partir de ahora voy a enseñar, como decía un mi maestro. La primera vez menciono que fue Pilar, la segunda es ya muchísimas gracias, ha sido un placer, un regalo que podamos compartir con nuestro público tus enseñanzas y que de veras hay que aprender en lugar de sufrir o a través del dolor y del sufrimiento. ¿Qué me dejó esto? ¿Sí? Más allá de que era una depresión. Muchísimas gracias, gracias amigos, gracias a Señal España, pero sobre todo, gracias a Dios, a la vida, por permitirnos estar aquí con ustedes. Por allá tenemos gente aún acomodándose. Bienvenidos todos esta tarde. Es un placer darle la bienvenida esta tarde a este encuentro, a esta importante conferencia de la depresión a la vida. El mundo, México y Durango atraviesan una severa crisis de salud mental. Una de las herencias más fuertes que dejó la pandemia fue la depresión y la ansiedad, trayendo consigo secuelas irreversibles como es el suicidio.
Ante ello, las asociaciones duranguenses Misión Esperanza, Pro Familia y Mujeres en Conquista, junto a la Universidad Juárez del Estado de Durango, suman esfuerzos para brindar alternativas de solución a la sociedad duranguense. La misión nos une y por eso estamos aquí, para escuchar con atención esta conferencia que será impartida por el psicólogo y terapeuta Omar G., quien nos visita desde Buenos Aires, Argentina. Y para dar inicio, saludaremos a las autoridades que esta tarde nos acompañan. Bienvenido el doctor Arturo Guerrero Sosa, del Instituto de Salud Mental, quien esta tarde nos acompaña en representación del secretario de Salud en el Estado, el doctor Moisés Nájera Torres. Bienvenido, doctor. Se encuentra con nosotros el presidente de la Asociación de Misión Esperanza, licenciado Leonardo Lombardi. Asimismo, damos la bienvenida a la presidenta de Mujeres en Conquista, licenciada y también terapeuta y psicóloga, Karina Lombardi. Es un privilegio presentar a nuestro invitado especial y conferencista, el licenciado, terapeuta, psicólogo Omar G. Saludamos también a su esposa y también profesional de la salud mental, licenciada Graciela G. Agradecemos la presencia del anfitrión de este bello espacio, de este Instituto de Bellas Artes de la UGED, el maestro Francisco Arroyo. ¡Bravo! Por supuesto, damos las gracias y damos la bienvenida también a directivos, docentes, alumnos y personal de la UGED, así como asistentes de Misión Esperanza y de otras instituciones. Sean bienvenidos todos. En este momento me permito solicitar la presencia de la presidenta de Mujeres en Conquista, la psicóloga y terapeuta Karina López de Lombardi. Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez. Les felicito por haberse dado el espacio y el tiempo esta tarde de apartar en una agenda sumamente ocupada, pero sabemos que este tema nos concierne a todos los duranguenses y no podemos hacer oídos sordos. Quiero agradecer esta tarde al director, al rector de la universidad, al maestro Rubén Solís Ríos, y quiero agradecer al director del Instituto de Bellas Artes, Francisco Arroyo, por haber hecho posible este tiempo, y dar gracias a la maestra Mari Carmen Sauceda. Quiero que donde estés, Mari Carmen, te pongas de pie. Gracias por ser el nexo para este evento y todo el trabajo logístico. Hoy estoy representando a Mujeres en Conquista y a Misión Esperanza Pro Familia AC. Somos una asociación que nos interesa y que trabajamos por el bienestar de nuestro Durango. Amamos Durango y todo lo que podamos aportar como asociación es lo que hacemos de más de 200 voluntarios que trabajan en diferentes áreas de nuestra sociedad y en conjunto también con gobierno para
mejorar la calidad de vida de todos los duranguenses. En esta ocasión tenemos una línea de esperanza a raíz de todo esto lamentable que nos ha tocado vivir después de pandemia. Una de las herencias que dejó pandemia es este tema del suicidio. Hoy 70 personas en lo que va del año. La última noticia triste con una niña de 11 años, el nuevo ideal, que se quita la vida. Y cuando pensamos en todo eso y decimos, o sea, una persona de 30 años, de 40, de 60, de 11 años, o sea, no respeta nivel social y no respeta las edades. Algo necesitamos hacer. Y ya tenemos más de 6 meses trabajando con un grupo de psicólogos que se especializó para esto. Tenemos una línea a la que le llamamos Línea Esperanza, que funciona desde las 8 de la noche a las 8 de la mañana para hacer una intervención a cualquier persona que esté en crisis. Puede llamar al teléfono, creo que por ahí están las personas que trabajan en esta área. Tenemos también grupos de ayuda para personas que están pasando por esta situación de depresión, de angustia, de desesperanza. Y cuando contactamos al licenciado Omar para venir a Argentina, le dijimos, bueno, tenemos varias cosas para hacer en Durango, pero una de las más importantes, creemos que tú tienes mucho para aportar a la salud mental de los duranguenses. Y yo quiero agradecerte, Omar y Graciela, por haber dicho que sí, porque eran muchos retos esta semana. Sin embargo, ellos dijeron, vamos y vamos a servir para todo lo que seamos buenos, estamos dispuestos. Entonces hemos tenido un retiro en Mazatlán para matrimonios, estuvimos ayer con parte de la gente que trabaja en gobierno, ayer en la Ferrería en una conferencia. Hoy tenemos esta plática, mañana tenemos una plática para adolescentes y jóvenes sobre sexualidad, porque aparte el psicólogo es sexólogo y nuestros jóvenes necesitan aprender, ¿sí?, lo que es la sexualidad de buena fuente y no de la calle. Entonces, gracias a ustedes por haberse sumado esta tarde. Creemos, a veces decimos, somos tan poquitos los que hacemos. Y yo tengo siempre la fe y la confianza que así sea una o dos personas que se levanten para luchar por el bien común de una sociedad, podemos hacer una gran diferencia. Y hoy somos más de 2 o 3. Así que te felicito y ahora sí, si le damos la bienvenida a nuestro ponente. Efectivamente, ha llegado el momento de escuchar a nuestro invitado. Antes me permito leer una breve semblanza. Nacido en Oberá, Misiones, Argentina, Omar Hey es licenciado en Psicología egresado de la Universidad Kennedy, con 6 posgrados en diferentes áreas psicoemocionales. Es conferencista internacional, autor de 3 libros, terapeuta clínico en instituciones educativas y hospitales, así como coach de personal orientado a identificar actitudes y personas tóxicas. Actualmente es director general del Centro de Asistencia Integral, dedicado al apoyo de pacientes en consultorios externos, en el área de psiquiatría, psicología, psicopedagogía, así como psicólogo y sexólogo en la Fundación PROSAM, terapeuta de parejas, familias y sexólogo. Dentro de la docencia es director y profesor de la Escuela de Educador Sexual dirigida a médicos, psicólogos, psicopedagogos y maestros. Durante su carrera, Omar Hey ha tenido una importante participación en diferentes medios de comunicación de su país natal y América Latina, en periódicos y programas de radio y televisión, como panelista, analista y columnista. Y se queda con nosotros Omar Hey. Bienvenido. Gracias, Arlene. Gracias a cada uno de ustedes por aquí estar en esta tarde. También quiero dar gracias a las autoridades de Universidad Juárez, Estado de Durango, gracias al rector, maestro
Rubén Solís Río por hacer posible este encuentro, al director de Bellas Artes, el maestro Paco Arroyo, muchas gracias. Gracias a Misión Esperanza, Pro Familia AC, junto a su presidente, el maestro Leonardo Lombard. Gracias a Mujeres en Conquistas AC, junto a su presidente, la licenciada Karina Lombard. Para mí es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes en esta tarde, y cuando me compartía la licenciada Karina López sobre lo que ustedes están viviendo aquí, me produjo un profundo dolor en mi corazón, porque la tristeza que lleva a alguien a querer quitarse la vida es algo que parece difícil de solucionar, pero hay esperanza cuando uno se atreve a buscar ayuda, cuando uno se atreve a compartir con alguien el dolor. Y yo no pretendo tener todas las respuestas, pero sí compartir con ustedes algunas de las ideas, de los pensamientos que pueden ayudarte a ti si estás atravesando un momento de dolor o de desesperanza, o si tienes algún familiar que está atravesando por este momento. Al final, si queda tiempo, si ustedes así lo disponen, vamos a abrir el micrófono para que ustedes puedan hacer preguntas y podamos interactuar juntos. Según la Organización Mundial de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y como me decía una colega cuando entraba de aquí de Durango, que me escuchaba ayer en Canal 12 con el licenciado Eber, decía, y también espiritual. Y yo dije, sí, es correcto, es así, también espiritual. Y no es solamente la ausencia de una afección o de una dolencia o de no tener enfermedades, porque podemos decir que alguien está sano no solo cuando su físico está sano, sino también cuando su salud mental está bien. El mejor ejemplo lo hemos tenido en la cuarentena. Cuando cuidábamos a nuestros adultos mayores, los guardábamos, los cuidábamos en la cuarentena, y muchos de ellos, por lo menos allí en Argentina, desarrollaron demencia senil o Alzheimer a partir de lo que para nosotros en el país fue una de las cuarentenas más largas del mundo. Es decir, que la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona, si tú eres una persona saludable, tienes que tener 3 características. Tienes que poder y querer interactuar con los demás, estar en comunidad, estar conectado. La segunda característica es que puedes desarrollar tus capacidades, trabajar de forma productiva y contribuir a tu comunidad. Y la tercera característica es que puedes disfrutar de la vida. Porque cuando alguien está deprimido, ya no siente placer por disfrutar de las cosas que antes disfrutaba. El doctor Sigmund Freud decía que todo lo que un ser humano hace, lo hace por 2 razones: el impulso sexual y el deseo de ser importante. Él decía que lo que mueve a un ser humano son estas 2 características. Años más tarde, el doctor Viktor Frankl, él dijo que la humanidad no busca placer. La humanidad busca darle un sentido a su vida. Y cuando no encuentra un propósito que le dé un sentido a su vida, se anestesia a sí mismo con placer. Y es ahí donde aparecen los psicoestimulantes. Trabajar más, alguna droga, algún ansiolítico, el alcohol, el placer, los likes en Instagram que generan una dopamina inmediata a tu cerebro. Y cuando no los recibes, se genera el efecto contrario, empiezas a sentirte deprimido y triste. Ahora, estos psicoestimulantes alivian, pero no curan. Traen un alivio temporal a tu vida. Por el contrario, generan una dependencia, y cada tanto necesitas aumentar la dosis de ese psicoestimulante para mitigar la angustia y el dolor que viene una y otra vez a tu corazón. Y este aumento de psicoestimulantes lleva a la persona no solo a la dependencia, sino a la depresión y a la desesperanza.
El doctor Frankl pensaba la desesperanza en términos matemáticos. Él decía que la desesperanza es igual al sufrimiento sin propósito. Y yo sé que hoy en medio nuestro hay familiares de algunas niñas, porque eran jóvenes, que murieron, porque ese fue el otro hecho triste que ustedes como duranguenses han atravesado, que murieron luego de dar a luz a su hijo. Y quiero decirte que las personas son irreemplazables, pero tu dolor no es irreparable. Como decía el doctor Viktor Frankl, tienes que encontrarle un sentido a ese sufrimiento. Él cuenta una historia que ejemplifica bien lo que esto significa. Dice que un hombre llegó a su consultorio y estaba muy triste porque su esposa había fallecido y no lo podía superar. Entonces el doctor lo escuchó durante un tiempo, hasta que al final le dijo: ¿y qué hubiera pasado si en lugar de morir tu esposa, el que hubiera muerto eres tú? Entonces el hombre quedó meditando por unos segundos y dijo: eso hubiera sido insoportable para ella no lo hubiera podido tolerar. Entonces el doctor Viktor Frankl le dijo: cuando has logrado sobrevivir a tu esposa, has logrado evitarle ese sufrimiento a ella. Y cuenta el doctor que ese hombre ese día se fue con un sentido a su dolor. Gracias a que él sobrevivió a la muerte de su esposa, era su amada la que no tenía que sufrir, y él estaba dispuesto a sufrir para que ella no sufra. Ese es un ejemplo de cómo podemos encontrar sentido a nuestro dolor. Como decía Friedrich Nietzsche, quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Y me encanta esta frase. Cuando tenemos un sufrimiento tenemos que encontrar el por qué vivir. Por eso esta conferencia se llama De la depresión a la vida. Y me gusta el ejemplo del sabio Salomón. Tal vez algunos de ustedes escucharon hablar de él. Fue uno de los hombres más ricos, más prósperos. Él mismo cuenta todo lo que logró. Él dice que trató de encontrar sentido a la vida edificando enormes mansiones. Plantó hermosos viñedos, hizo jardines y parques. Construyó represas para regar sus jardines. Compró esclavos. También tuvo enormes manadas de rebaño, juntó grandes cantidades de plata y de oro, contrató cantores estupendos, tenía los mejores espectáculos en su palacio. Tuvo todo lo que un hombre puede desear. Tuvo esposas y muchas concubinas. Y dice él mismo: tuve todo lo que un hombre puede desear, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron antes que mí. Todo lo que quise, dijo Salomón, lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba satisfacción trabajar mucho. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento, decía Salomón. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y es así como se siente mucha gente, y tal vez tú te sientas así en esta tarde. Tal vez has logrado cosas, has logrado ser influyente, has logrado tener algo de prestigio social, un buen trabajo tal vez, una buena casa, algo de dinero. Pero al igual que el rey Salomón, tal vez siente que tu vida no tiene sentido. Porque Salomón se sentía así, vivía una vida sin sentido, sentía que nada valía la pena y se deprimió porque se dio cuenta que tenerlo todo no le da sentido a la vida. Y como toda persona deprimida, comenzó a pensar en la muerte como una solución. Salomón comenzó a pensar en el suicidio. Era el hombre más influyente políticamente,
socialmente, económicamente, pero este hombre no tenía sentido a su vida y pensó en matarse. Él mismo dijo: por lo tanto, llegué a odiar la vida. Desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Salomón lo tenía todo, pero tenía una vida sin sentido. El trastorno depresivo, habitualmente conocido como el trastorno depresivo mayor, como bien lo dijo la licenciada Arlene, es el mal de este tiempo. Hoy la melancolía está a la orden del día. La gente sufre por lo que ya no tiene y sufre por lo que cree que debería tener y todavía no tiene. Las personas trabajan, se esfuerzan, logran mucho, logran poco, pero sienten que viven una vida sin sentido. ¿Por qué nos pasa eso? La psiquiatría y la medicina y la psicología han avanzado, pero hoy la causa de muerte número 1 en el mundo es la depresión, que es una enfermedad mental. Las personas trabajan, pero sienten que algo malo pasa y se culpan por esa sensación de sentir que no pueden dar más y se exigen hacerlo mejor. Y lo que toda persona deprimida debe saber, y quiero que lo sepas si tú estás pasando esto o si tienes a algún conocido que está pasando esto, es que los problemas que estás padeciendo o que padece tu ser querido, la causa de tus tristezas, no tienen que ver contigo. Si tú te sientes desesperanzado, debes saber que el problema no eres tú. Tampoco el problema está afuera. No te sientes mal por los padres que te tocaron, por el trauma que viviste en tu infancia, por perder el empleo, por las bajas calificaciones en la universidad, o por las oportunidades que perdiste, que ya pasaron y pareciera ser que no van a volver. Esas cosas no son el problema. El problema de tu desesperanza es la forma de abordar el problema, es la forma de pensar, es el sistema de creencia, lo que tú crees es el problema que te tiene desesperanzado, es lo que te hace pensar que el suicidio es la mejor opción. Es tu forma de pensar tu problema. Cuando yo empecé a ejercer la psicología hace 27 años atrás, yo creía firmemente que la psicología curaba el cáncer, porque yo tenía un pensamiento lógico. Yo decía que si el cáncer es psicosomático y yo como psicólogo trabajo sobre la psiquis, mejoro la psiquis, entonces a partir de ahí la mente va a sanar el cuerpo. Imagínense ustedes cuando mis pacientes con cáncer empezaron a morir, cuando empezaron a fallecer. Yo no creía que podían morir, yo creía que mi trabajo los podía ayudar, que se podía revertir ese proceso. Y sentí mucho dolor cuando mis pacientes empezaron a morir. Y ahí aprendí que el cáncer no se cura con psicoterapia. La psicoterapia puede aliviar, puede encaminar, pero no cura el cáncer que ya se manifestó. No era un problema personal, era un problema de mi enfoque, mi manera de ver. Y la cultura de hoy, aquí en Argentina y en el resto del mundo, impulsa expectativas poco realistas, como yo que creía que la psicología podía curar el cáncer. Alguien tiene una buena idea, abre un negocio, los clientes no vienen o apenas puedes pagar los gastos fijos y entonces concluyes: el negocio no funciona. Y yo leía que 1 de cada 10 negocios que se abren, 1 de cada 10, solo pasan los primeros 10 años. De lo que pasan los primeros 10 años, 1 de cada 10 pasan los 20 años. Es decir, que después de 20 años, 1 de cada 100 negocios sigue abierto. 99 se han cerrado. Lo mismo pasa con tener el cuerpo perfecto,
la profesión perfecta, el trabajo perfecto, son algunas de las cosas que nos deprimen. Cuando queremos tener el cuerpo perfecto y aparece una temporada de dificultad, la gente empieza a pensar de que es mejor separarse, que es mejor abandonar el cuidado personal, que me equivoqué de profesión, yo tendría que haber estudiado otra cosa. Mi hijo no es el hijo que me merezco tener. Y ahí es donde la gente empieza a perder la esperanza por su forma de abordar el problema. No nos preparan para el fracaso. Y es mucho más común en esta tierra fracasar que tener éxito. Cada persona de éxito es alguien que antes falló, pero nunca se consideró un fracasado. Todos los que estamos aquí, y me incluyo, primero en la lista, hemos fracasado en algún momento de nuestras vidas. Pero lo que te hace seguir adelante es no considerarte un fracaso. En la ciencia los errores siempre anteceden a la verdad. No puede haber una verdad, un descubrimiento, sin que antes el científico pase por un periodo de errores. Y el sistema nos enseña, y tu mente te repite una y otra vez, que tienes que tener metas grandes, que tienes que saber hacia dónde vas. Si quieres alcanzar lo que quieres en la vida, ponerte en forma, establecer un negocio, tener una buena familia, superar la pérdida de ese ser querido, tienes que establecer metas específicas. Y todo eso está bien, pero el problema es que nos enfocamos tanto en la meta, en dónde queremos llegar, que nos olvidamos de cuidar el proceso. Cuidamos tanto nuestro sueño que olvidamos cuidar al soñador, porque estamos pensando dónde queremos llegar. Nos olvidamos de cuidarnos y nos han hecho pensar que tenemos que tener un propósito, un destino. Eso está bien, pero es un error pensar que el propósito es algo grandilocuente. El propósito no es un destino de llegada. Tener un sentido de vida, como decía el doctor Viktor Frankl, no es una meta que tienes que alcanzar. El propósito tiene que ver con una dirección hacia donde tú llevas tu vida. Tu vida no vale por todo lo que logres, sino más bien vale por aquello en lo que tú te estás transformando mientras trabajas por tu propósito. Porque ¿cuántos sueñan con tener una familia? Y luchan, y se pelean, pero cuando la tienen, se han transformado en hombres rudos, toscos, mujeres poco afectivas. ¿No era eso lo que soñaban cuando soñaban tener una familia? No mires tanto lo que tienes que hacer cada día, sino mira en quién te estás transformando mientras buscas cumplir los objetivos, tus propósitos y encontrar el sentido a tu vida. La mayor parte de las personas que están deprimidas no son personas que no han logrado nada. La mayor parte de ellos han logrado mucho, como el rey, influyente, el hombre más poderoso. O por lo menos muchos han logrado algo, una familia, un título universitario, un buen empleo, pero sienten y piensan que es poco. Y no alcanza con alcanzar la meta. El mundo exige que seas mejor. Por eso te invito a que revises tus metas, porque no puedes ganar todos los partidos. Es imposible ganar siempre. Si pensamos en el deporte, la meta de cualquier deportista es ganar el partido, es el mejor resultado. Pero no puedes entrar al juego pensando en el resultado. Sería absurdo que un jugador de básquetbol juegue el partido mirando el tanteador. El jugador no juega su partido mirando el tanteador, juega el partido tratando de mejorar su juego. A veces en la vida, entramos a la vida mirando el objetivo y nos olvidamos de jugar el juego. Ahora bien, pensemos qué es el éxito para combatir la desesperanza. Pero antes pensemos qué no es éxito. El éxito en tu familia, en tu trabajo, en tu vocación, en tu servicio, en la universidad, no consiste en obtener todas las metas que te propones.
Todos los atletas quieren ganar la medalla de oro. Todos los candidatos a un empleo quieren obtener el puesto. ¿O acaso cuando hay una fila de 20 candidatos, solo uno obtiene el puesto, los demás 19 no querían ese puesto? Pero es más común que 19 no obtengan el puesto. Por lo tanto, el éxito no consiste en obtener todas las metas. Es decir, que quien tiene éxito y quien no comparten la misma meta. La semana pasada, los que les gusta el tenis habrán visto el Abierto de Francia. El tenista argentino Francisco Cerúndulo jugó un partido contra el número 1, Novak Djokovic. Los periodistas calificaron ese partido como un partido épico. Djokovic ganó el partido, pero luego dijo: Cerúndulo merecía ganar. Luego de ese partido, el croata se retiró. Y no solo que se retiró, sino que se sometió a una operación, porque jugando el partido para ganar, se rompió el meñisco. Cerúndulo esa noche manifestó que terminó el partido con bronca y no pudo dormir toda la noche. Pero fue elogiado por todo el mundo, incluido el número 1 del mundo, Djokovic. Lo elogió. Y Cerúndulo dijo: de las derrotas se aprende más que de las victorias. Por lo tanto, podemos concluir que ambos jugadores salieron perdiendo. Cerúndulo perdió la clasificación a la siguiente ronda. Djokovic también perdió porque se lesionó, no pudo continuar. Y para los que les gusta el tenis saben que además perdió el primer puesto del ranking. Pero también podemos concluir que ambos jugadores ganaron. Djokovic ganó el partido. Cerúndulo ganó el elogio de todo el mundo. Tanto el que gana como el que pierde tienen la misma meta, pero lo que te determina el estado de ánimo cuando no alcanzas una meta es tu manera de pensar. Por eso decíamos al principio que el problema no eres tú. Vamos a perder más veces de la que vamos a ganar, pero tienes que aprender, como decía el doctor Viktor Frankl, a encontrarle un sentido a tu sufrimiento. No fracasas si no consigues el puesto y tu compañero sí. No fracasas si no puedes mandar a los chavos a la mejor escuela de la ciudad. Seguramente muchos de ustedes conocen la historia de Thomas Alva Edison. Un día la maestra le mandó una carta referente al niño Thomas y la madre tuvo la mala idea de abrir la carta delante del niño. Entonces, cuando el niño vio que había una carta de su maestra, le dice: ¿qué dice la carta, mamá? Y la madre leyó: la maestra dice que eres demasiado bueno para estar en la escuela. Sugiere que el niño continúe sus estudios en casa. Años más tarde, cuando Thomas ya era quien todos sabemos que fue, un día, buscando cosas en las cosas de su madre ya fallecida, encontró la carta de la maestra. Y la carta decía: el niño no tiene condiciones intelectuales para continuar en esta escuela. Debe continuar los estudios fuera de aquí. Y todos sabemos quién fue Alva Edison. Por eso la opinión de la gente no te define, es tu actitud frente a la adversidad. Ayer le decía a la gente de gobierno, es la adversidad lo que te promociona al éxito que tú estás necesitando tener. El dolor es difícil, hay lágrimas que hay que llorar. Después, si quieren, al final les comparto algunas pequeñas cositas que pueden empezar a hacer, pero hay lágrimas que hay que llorar. No hay que negar el dolor, hay que atreverse a vivirlo, pero hay que encontrar un sentido que nos permita seguir adelante. El éxito no consigue en que vas a obtener todas las metas. Por el contrario, van a ser algunas de las dificultades que estás atravesando lo que va a hacer que tu vida cobre sentido. Como decía Winston Churchill, quien logró que Hitler no invadiera
Inglaterra. Él dijo, siento que la vida me preparó toda la vida. Perdón, él dijo, siento que Dios me preparó toda la vida para este momento. Tenía 69 años y sus críticos dicen que antes era un político mediocre. Es decir, que la adversidad te lleva al lugar que te va a hacer encontrar el sentido a tu vida. Como decía Steve Jobs, los puntos se conectan en el futuro. El segundo punto de lo que no es el éxito no consiste en alcanzar una meta que cambie momentáneamente tu vida. Alcanzar una meta y luego volver a los mismos hábitos descuidados. Leía la historia de Manuel Francisco dos Santos, futbolista brasilero, que tenía una pierna 6 centímetros más corta que la otra. Sin embargo, pese a eso, ganó 2 mundiales, 1958 y 1962. Nunca perdió un partido cuando jugó junto a Pelé. Jamás. No perdieron. Todos podríamos decir que este hombre fue exitoso, que este hombre logró encontrar el sentido a su vida. Pero si te cuento que ese hombre era Garrincha, que fue condenado a la cárcel, que terminó su vida endeudado, que su esposa lo abandonó por continuos maltratos físicos, que murió a los 49 años como resultado de una enfermedad fruto de su adicción al alcohol, ¿seguirías pensando que vivió una vida exitosa? Pensar que tu valor depende de alcanzar una meta, ganar un mundial, vaya si no lo es, nos lleva a un conflicto de exclusión. O alcanzo todas las metas y soy exitoso, o no las alcanzo y soy un fracasado. Meta es llegar a ser el CEO de una compañía, un funcionario en el gobierno, eso es una meta. Jefe de cátedra, director de una escuela. Éxito es no olvidar quién te ayudó a llegar ahí, comprender para qué estás en esa posición. Porque la vida no se trata de tener metas y convertirte en un ganador de una sola ocasión, sino más bien se trata de construir un sistema de vida, un sistema de pensamientos para seguir participando cada día del juego. Se trata de un ciclo de refinamiento interminable y de mejoras continuas. Por ello, el éxito no se trata de alcanzar una meta. El éxito en tu vida es una mejora continua, a pesar de que tal vez estás atravesando en esta tarde por una situación de dolor. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para mejorar si estamos atravesando una adversidad? ¿Qué podemos hacer para pasar de la depresión a la vida? James Clear dice que hay 3 niveles de cambios en los que se puede suceder un cambio en tu vida. El primer nivel es el cambio en los resultados. Acá están tus metas: perder peso, ganar un campeonato, mejorar tu familia. Cambios en los procesos. Este nivel se relaciona con los cambios de hábitos: dormir más temprano, dedicar más tiempo a tus estudios, llegar temprano a tu trabajo, ir al gimnasio. Pero el último método es el cambio en la identidad. Este nivel se relaciona con lo que crees, con tu visión del mundo, lo que tú crees, tus juicios acerca de ti mismo y de los demás. Porque ustedes saben que la depresión es el pensamiento negativo de ti mismo, de tu entorno y de tu futuro. Por eso, el cambio en la identidad es el más importante. Hay que trabajar esas creencias, las creencias negativas de ti mismo, de tu entorno. El problema para cambiar la conducta está en que los cambios que tú quieres alcanzar muchas veces están enfocados solo en los logros: bajar de peso, mejorar los estudios. Y eso conduce a hábitos basados en la meta, en el resultado. Pero
apenas terminas de alcanzar la meta, vuelves a los viejos malos hábitos. La alternativa apropiada es construir hábitos basados en cambiar tu identidad, lo que tú crees de ti mismo, tu sistema de creencias, porque detrás de cada conducta que tú tienes en tu vida, sea buena o sea mala, hay todo un sistema de creencias que los psicólogos cognitivos llamamos esquemas. No es lo mismo decir estoy tratando de dejar de fumar a decir no soy fumador. No es lo mismo decir quiero leer un libro a que tú digas quiero convertirme en un lector. Fíjate que lo segundo tiene que ver con una identidad, no con una meta. No es lo mismo que tú digas quiero correr una maratón a que tu meta sea quiero vivir una vida saludable. Toda tu conducta es un reflejo de tu identidad. Lo que haces es un indicador del tipo de persona que tú crees que eres. Y hacer lo correcto en esta vida es sencillo. Solo necesitas ajustar tu identidad. Cada mañana cuando te levantes, este es un ejercicio que nosotros los psicólogos cognitivos lo damos, párate frente al espejo y ve cosas buenas que hay en tu vida. Escríbelas, repítetelas. Porque eso es lo que va cambiando tu pensamiento y ajusta tu identidad. Y luego tu conducta se sincroniza detrás de tu identidad. La cultura del éxito que vivimos hoy en día busca que tú cambies tu identidad. Porque una vez que tú cambias la identidad, es fácil que tu lealtad fluya en esa dirección. Y esa cultura del éxito busca producir un adormecimiento cognitivo para que sigas ciegamente las normas asociadas a esa identidad. Por eso trabajamos 14 horas por día. Por eso no pasas tiempo con tus hijos. Y los chavos se vuelven grandes. Y ahora son ellos los que no quieren pasar tiempo contigo. Porque tu identidad fluyó en esa dirección. O por ejemplo un joven, que sucede en todos los países del mundo, va a la escuela, él tiene una identidad de no burlarse de sus compañeros por la diferencia, pero todo el grupo de niños, de chavos, se burla del diferente por su color de de piel, por su raza, por su condición sexual. Y este joven que no quiere burlarse, él no tiene la identidad de burlarse, para pertenecer al grupo, termina plegándose a las burlas, negando su identidad con tal de pertenecer. Ese joven ha perdido la batalla de su identidad. Fíjense qué importante es tener en claro lo que cada uno de nosotros es. Ayer le decía al licenciado Eber García Cuellar, yo estoy admirado por el nivel intelectual que tienen ustedes los mexicanos. Me sorprende el nivel académico que hay en este país. Le decía al licenciado Lombardo, ustedes no se dan cuenta de los valores que tienen. Y les doy solo un ejemplo. Todo futbolista argentino muchas veces prefiere venir a jugar aquí antes que ir a jugar a Europa. Porque ustedes tienen cosas buenas. Es tiempo que como nación, que como ciudadanos de Durango, ustedes identifiquen su identidad y comiencen a vivir de acuerdo a ella. Porque para lograr una mejora continua es necesario evaluar, editar y actualizar cada una de tus creencias. La terapia cognitiva introduce un término extraordinario, triada cognitiva. Y con este término se refiere a que pensamiento, emoción y conducta interactúan permanentemente. Un pensamiento que tú tienes genera una emoción y no otra. Y juntos, pensamiento y emoción generan una conducta y no otra. Si tú te levantas a la mañana y dices, mi vida no tiene sentido porque ese ser querido ya no está, el sentimiento que vendrá es un sentimiento de tristeza y de desesperanza. Y toda la conducta de ese día
tendrá que ver con esa interacción. Por eso es importante liderar sobre tus pensamientos, porque no se muere el que quiere morirse, se muere el que ya no tiene nada por lo cual vivir. Por eso la gente que se quiere suicidar no se enferma. Qué paradójico, se quieren morir. ¿Por qué no se enferman de cáncer? Alguien que quiere vivir se enferma de cáncer. Porque está comprobado, la psicología lo ha demostrado de distintas maneras, que cuando tú deseas algo en el corazón, aunque sea malo, sigues viviendo. Por eso es importante liderar tus pensamientos, tus deseos, para tener una conducta acorde a lo que siempre quisiste vivir. Escuchaba la historia, o leía en realidad la historia del juez en Argentina, Carlos Fait, que fue juez de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, la máxima autoridad del país. Este hombre fue juez hasta los 93 años. El 15 de septiembre del año 2015 presentó su renuncia, que se hizo efectiva a partir del 11 de diciembre del 2015, justo 2 días después de la que entonces fuera la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dejara el mandato. La presidenta Cristina Fernández dejó el mandato el 9 de diciembre de 2015 porque el juez dijo, tenía una enemistad pública con la presidenta, y él dijo: yo voy a permanecer en la corte hasta que Cristina deje el poder en este país. Ahora, lo interesante de esta historia es que lo logró. Cristina no volvió más al poder, por lo menos no desde el punto de vista legal, sí desde atrás. Pero lo interesante de la historia es que este hombre, el juez, pocos meses después falleció, porque ya había cumplido su deseo. No se muere el que se quiere morir, se muere el que ya no tiene nada por lo cual vivir. Por eso esta conferencia se llama De la depresión a la vida. Siempre hay alternativas. Yo siempre le digo a los pacientes que vienen con ideación suicida, algo que ustedes lamentablemente están viviendo en Durango, yo le pregunto: ¿a quién le vas a pasar tu decisión de matarte? Porque ustedes están viviendo algo lamentable y triste, el contagio psicológico. Si has estado pensando en el suicidio, tienes que saber que esa forma de resolver el problema no funciona. Nadie que se mató volvió y dijo: esto es fantástico, así se resuelven los problemas. Pero lo que tienes que saber es que esa forma de resolver el problema se lo vas a pasar a ese sobrino, a ese hijo, a ese nieto que tanto confiaba en ti, y va a decir: si él o ella lo hizo, yo también lo voy a hacer. Y yo estoy seguro que nadie de los que estamos acá quiere pasarle eso a sus hijos. Siempre hay alternativas. No esperes a solucionarlo o que esos pensamientos desaparezcan. Por favor, busca ayuda. Busca ayuda en quien puedas, en el gobierno, en la fundación. En Mujeres en Conquista o Misión Esperanza. Busca ayuda. Hay esperanza. Y termino con lo siguiente. Quiero alentarte, querido amigo, a que lideres tu mente, tus pensamientos, y evalúes en qué has puesto tu esperanza. Porque todos los que estamos aquí somos personas de fe. Todos creemos. No puedes decir: yo no tengo fe. La pregunta no es si tienes o no tienes fe. La pregunta es en qué o en quién estás teniendo fe. Y es ahí donde está la causa de tu dolor. El gobierno tendría que haberme ayudado. El médico tendría que haberme dado el tratamiento.
El médico tendría que haber encontrado la solución para mi hija. Y esa fe es la que lastima tu corazón. Pero tu identidad, lo que tú eres, no es otra cosa que la suma total de cada una de tus creencias. Si tú quieres mejorar tu vida, mejora tus creencias, mejora tu fe. Pon tu fe en lo que quieres lograr y en quién te estás transformando mientras lo logras. Y te aseguro que te irá bien. Y no pienses en la muerte, no desees morir. Encuentra un sentido a tu sufrimiento. ¿Y saben de dónde viene esto? El doctor Viktor Frankl, para los que lo conocen, era un psiquiatra judío. Cuando él fue capturado por los nazis, mataron a su esposa, mataron a su hija y lo encerraron en un campo de concentración. Y él descubrió, mientras estaba allá adentro, que lo único que los nazis no le podían quitar era su libertad de elegir. Entonces él descubrió que quienes tenían un propósito... Tiene síndrome bipolar. Mira, somos 2 semanas las que estamos al pendiente de ella, pero como que está llegando un momento en que yo me estreso demasiado con ella. Yo no sé cómo ayudarla. ¿Por qué? Porque está en una situación en que ya no tiene ya ningún sentido a la vida. Ya no quiere salir, no quiere barrer, no quiere hacer absolutamente nada. Entonces, eso me estresa porque yo trato de decirle que haga esto, que haga lo otro, que lea, haga lo que le guste, pero no puedo ya con ella. Me siento yo muy estresada y no sé de qué forma ayudarle. Bien, muchas gracias, muy valiente tu comentario. Mira, el trastorno bipolar es uno de los trastornos, que genera ideación suicida. Y cuando la persona, como la palabra lo indica, es bipolar, a veces tiene momentos de euforia, está feliz y siente que puede llevarse el mundo por delante, ahí hay que sacarle la cartera, porque muchas veces gastan dinero que no lo tienen. Pero así como suben, bajan a lo profundo. Y es justamente una depresión que nosotros los psicólogos llamamos melancólica. Es dolorosísimo. Y es un problema químico, un problema también, creo yo, personalmente dinámico. Esto es decir, que cuando uno aprende a liderar sobre la mente, es más fácil que lo químico empiece a funcionar. Pero primero es un problema químico. Con lo cual, lo primero que te diría es que si está en una depresión melancólica profunda, consulte con un médico de manera urgente o lo más rápido posible. Pero lo segundo que tú has dicho es algo que es importante entender cuando tenemos un familiar que está deprimido. Cuando tenemos un ser querido depresivo, el ser querido no ha perdido su capacidad de pensar. Sabe que tiene una madre que la ama, o una tía o una hermana. Sabe que tiene hijos preciosos. Sabe que afuera hay un día espectacular, que hay sol. Pero no puede. Y muchas veces nosotros intentamos ayudar desde el sentido común. Y ahí aparecen esas sugerencias de, dale, mira, te amamos. Y ahora el depresivo tiene 2 problemas. Está deprimido y ahora sabe que está fallando a su mamá, que está fallando a su ser querido. Sabe que hay sol, pero no tiene la fuerza para salir. Cuando alguien está deprimido, si tú estás pasando esto o ese ser querido que tú cuentas, hay que dejarlo. Y esto es un poco arriesgado, pero hay que alentarlo a que descanse, porque genera un efecto psicológico contrario. Los psicólogos llamamos a esto prescripción del síntoma. Eso lo hacemos los profesionales, pero tú como familiar, dile cosas como, mira, descansa, yo me ocupo de tus cosas. Cuando estés mejor, tal vez tú te ocupes de mí. Entonces déjale descansar, que busque un médico, pero no le pidas que haga cosas, porque probablemente eso la va a convencer aún más de su sensación de poca valía. Recuerden que el depresivo piensa mal de sí mismo,
piensa que es un estorbo para sus seres queridos y piensa que no hay futuro. Su futuro es negro. Por eso es que hay que asegurarnos de que nosotros, que los queremos y que los amamos, no consideramos que sea un estorbo, y hay que hacérselo saber. Porque miren, en el último congreso de trastornos del ánimo del cual yo participé, lo nuevo, lo que todos los colegas expositores hablaban, era sobre el sentimiento de bronca, de coraje, como dicen ustedes aquí, genera al familiar o al profesional cuando convivimos con alguien que está deprimido. Por eso, muchas veces el suicida se convence de que es un estorbo porque hace enojar a mamá, papá, al amigo. Ya nadie quiere estar conmigo. Y termina confirmando ideas que no son ciertas. ¿Sí? Pero lo principal, yo recomendaría que vaya a un psiquiatra lo más rápido posible. Ajustar la medicación entonces. Porque a veces, ustedes saben que para el trastorno bipolar hay por lo menos, si no mal entiendo, dispénsenme por la falta, no es mi especialidad, pero hay por lo menos 9 subtipos de combinación de medicación para cada subtipo de bipolaridad. Porque hay depresivos, melancólicos, que cuando se medican pasan a la manía. Entonces ahí hay que darle un estabilizador diferente de aquel que tal vez, no sé, se profundiza su depresión. Pero tal vez habría que ensayar alguna nueva medicación y eso lo tiene que ver algún médico. ¿Sí? Bueno, sí, venimos por aquí. Hola, buenas tardes. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Usted decía al inicio de esta conferencia que cuando usted empezó en su carrera, pensaba que el cáncer usted lo podía curar como psicólogo a través, supongo, de la psicoterapia, y que luego se dio cuenta que no es así. Yo le preguntaría, no se puede curar, pero se puede prevenir de alguna manera este tipo de, no nada más el cáncer, sino otro tipo de enfermedades graves como lo es el mismo cáncer. Excelente la pregunta, gracias, muy amable por preguntar. Miren, le voy a confesar, yo sigo pensando que los psicólogos podemos hacer cosas buenas por nuestros pacientes. Y tengo muchos casos de enfermedades físicas que se han curado con psicoterapia. Por ejemplo, hace unos años atrás, 6 años para ser exacto, vino un paciente al consultorio, había estado en el instituto, en el sanatorio Favaloro, conocido a nivel mundial porque el doctor Favaloro fue quien inventó el bypass. Este hombre estaba en las Olimpiadas de la Juventud en Buenos Aires y dijo, estoy engripado, voy a ir a hacerme un estudio pasando por delante de la Favaloro. Habiendo visto las competencias, entró y el médico le dijo, bueno, después de los estudios vamos a internarlo, llame a su familiar que debe estar en la sala de espera porque usted va a pasar a estar, lo vamos a poner primero en la lista para trasplante de corazón. Y este hombre dice, no, yo vine porque estaba resfriado, me faltaba el aire. Y entonces el médico le dice, no, usted tiene el corazón que le funciona el 30% nada más. Bueno, para hacerle corta la historia, este hombre lo externaron mientras estaba primero en la lista del INCUCAI para un trasplante de corazón y lo mandaron a terapia y ahí vino conmigo. 4 o 5 años después, 4 años, este hombre ya no solo que no necesita el trasplante de corazón, sino que además su corazón ha empezado a mejorar y ya tiene un nivel óptimo de poder vivir sin una intervención semejante sobre su corazón. Y eso se logró con psicoterapia, cuando él pudo hablar. Miren, otro ejemplo que escuchaba antes de venir, de subirme al avión. En Argentina hicieron un experimento, convocaron a las personas y dijeron, el único requisito que usted, para participar es que usted tenga un gran problema. Entonces pusieron a una persona, una mujer que decidió participar adentro de un tomógrafo y le iban tirando palabras. Una de las palabras era enojo. Y ella tenía que puntuar del 1 al 100 cuánto sentía ese sentimiento. Ella puso 100, porque mi marido me engañó, me traicionó, estoy muy enojada.
Y así fueron poniendo distintas palabras hasta que pusieron la palabra desilusión. Entonces esta mujer se quedó pensando y dijo, es verdad, yo no estoy enojada, estoy desilusionada con mi esposo. Su traición me desilusionó. Lo interesante de este experimento es que mientras ella pensaba en el enojo, la amígdala en su cerebro, el centro de nuestras emociones, se agrandó como un globo. Pero cuando ella pudo ponerle palabra a su dolor y dijo que estaba desilusionada, la amígdala inmediatamente se desinfló. Ese es el poder de compartir. Yo sigo creyendo que nosotros como profesionales y cada uno de ustedes aquí como personas puede contribuir a la persona que está al lado, aunque sea escuchándolo, prestándole el oído, preguntándole, siendo intencional. Oye, la semana pasada me hablaste de que tu hijo estaba enfermo. ¿Cómo sigue tu hijo? Como decía Freud, la ciencia moderna al día de hoy no ha inventado un medicamento tan eficaz como unas pocas palabras bondadosas. Así que los que son terapeutas aquí saben muy bien lo que esto significa, unas pocas palabras bondadosas. Y sigo pensando que cuando nosotros mejoramos el psiquismo, nuestra manera de pensar, todo el cuerpo mejora, indudablemente, todo el cuerpo mejora. Un ejemplo de ello es justamente la depresión. Y les digo algo porque el otro día hablaba con un doctor de aquí de Durango que tuvo un infarto. Mira, si tú has tenido un infarto y el médico cardiólogo te dice que tomes un antidepresivo, no te está diciendo que tú eres un paciente psiquiátrico, no te está diciendo que tú eres un depresivo, te está diciendo que tu corazón se relaja y tu mente aprende a ser más objetiva con un antidepresivo en tu vida. Es un poco lo que la dama aquí decía, cuando entendemos objetivamente nuestra vida, hasta tu corazón funciona mejor. Está comprobado, quien toma un antidepresivo después de haber tenido un infarto, no repite el evento, no lo vuelve a repetir. Sin embargo, mucha gente le tiene miedo al antidepresivo y personalmente creo que el antidepresivo es una de las medicinas porque realmente cura, no es un psicoestimulante, cura. Una de las medicinas más extraordinarias que ha diseñado la ciencia. Lo pongo a la altura de una quimioterapia, porque verdaderamente cura. Hoy la depresión tiene 2 tratamientos comprobados en el mundo que funcionan. Cualquiera de estos 2 estarían haciendo bien en tomarlo. La psiquiatría, medicamentos antidepresivos, y la psicología cognitiva, que trabaja con los pensamientos, lo que hemos estado hablando hoy. Si tú vas a un colega que tal vez no conoce la técnica, te va a ayudar. Pero la técnica cognitiva es tan eficaz como el antidepresivo porque literalmente logra cambiar las neurotransmisiones que hay en tu cerebro y generan un nuevo canal más optimista para no pensar la vida desde el dolor, sino desde la esperanza. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aquí, la dama. Ahí le acercan el micrófono. Bueno. Nada más para agradecer infinitamente su presencia aquí y esta excelente conferencia donde nos enseñó realmente lo que es la esperanza de vida, la actitud que tenemos ante la adversidad, que en el trayecto de la vida estamos para tener cosas buenas y no tan buenas, pero siempre estamos ligados a unirnos, a engancharnos con la adversidad y no buscar la respuesta que la tenemos en nosotros mismos. Exacto. Al unir mente y corazón para poder salir de esa adversidad. Excelente. Entonces yo le agradezco muchísimo. Me encantó la conferencia y me encantó que mencionara la actitud que tenemos ante todo lo que se nos presente en la vida.
Gracias. uniendo mente y corazón. Muchísimas gracias por su presencia aquí con nosotros. Gracias. Y más me estaría yo aquí escuchándolo. Muchísimas gracias. Bienvenido Gracias. a Durango. Gracias, muy amable. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.